El verdadero impulso del grial no consiste en buscar un objeto exterior, consiste en comprender que el alma humana debe purificarse, ennoblecerse y despertar para que en ella pueda obrar la presencia de Cristo. Por eso, en el cristianismo, el grial representa una llamada interior. Nos dice que no basta con creer de manera exterior, ni repetir fórmulas, ni conservar tradiciones vacías. El grial exige transformación, exige verdad interior, pureza de intención, exige una vida que quiera hacerse recipiente de una realidad más alta. El impulso del grial vive allí donde el ser humano deja de buscar solo para sí mismo y comienza a volverse servidor de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno. Vive allí donde el corazón aprende a reconocer que Cristo no vino solo a fundar una religión, sino a encender en el hombre una posibilidad nueva de conciencia. Por eso, hablar hoy del grial no es hablar de un pasado lejano, es hablar de una tarea actual, la tarea de preparar en nosotros un espacio interior limpio, despierto y reverente, para que la vida espiritual vuelva a encontrar morada en el alma humana. Porque el grial, en su sentido más profundo, no pregunta primero dónde está la copa, pregunta, ¿está el corazón del hombre preparado para recibir? Buenas tardes, espero que hayan tenido una bonita semana y hoy vamos a hacer el último capítulo de esta serie sobre Cristología esotérica y vamos a terminar con ese gran momento en la historia que fue el siglo IX, donde sucedieron dos cosas que la mayoría de la humanidad no nos enteramos, ni la actual ni las anteriores, porque fueron dos cosas que han permanecido bastante en las profundidades de la historia, digamos. Y tiene que ver uno con, los dos cosas tienen que ver exactamente con el mismo tema, solo que una más desde el aspecto luminoso y el otro desde el aspecto de la sombra. En el siglo IX, en el 869, primero voy a hablar de esto un poquito para ponernos en situación. Después que la humanidad, digamos, occidental, en este caso la occidental europea, porque todavía no podíamos hablar de la occidental americana, sufrió un profundo impulso proveniente del Asia, en este caso de Oriente Medio, y eso produjo en lo que fue la conciencia de estos pueblos europeos, sobre todo los pueblos del sur, una gran conmoción, que fue la entrada, la irrupción del impulso islámico en el ámbito del cristianismo. El impulso islámico tuvo dos consecuencias principales. Uno fue una conquista bélica, ¿no? Sabemos que llegaron hasta el sur de Francia, que conquistaron, digamos, prácticamente toda España sin ningún problema, y recién en el 720, más o menos, son detenidos en el sur de Francia, en Poitiers, por Carlos Martel, el sobrino de Carlomagno, y ahí se frena el impulso, digamos, bélico del Islam. Pero todo pueblo, cuando avanza y cuando llega a una determinada cultura, no solamente se manifiesta en las acciones externas, sino también en los procesos culturales o del conocimiento. ¿Sí? El Islam, a partir del siglo VI, en este caso en Bagdad, desarrolló una cultura que fue muy superior a las culturas que existían en el continente europeo, dentro del cristianismo. El cristianismo se mantuvo más en la conquista de querer incorporar, ¿no?, ese nuevo impulso que recibió desde el Oriente, desde Israel o de Jerusalén. Se dedicó más a comprenderlo, a cobijarlo en el interior del alma, y
se aisló de todo lo que tenía que ser el proceso, digamos, de conquista o de desarrollo cultural. Mientras que el arabismo, este impulso fue completamente opuesto y diferente. En el año 550, el emperador Justiniano cerró la escuela de Atenas, donde era el centro cultural que mantenía toda la cultura, ¿no?, recibida del tiempo antiguo. Es la famosa Academia de Platón, que llegó hasta el siglo VI, pero ya no solamente era ese conocimiento proveniente de la antigua Grecia, sino que estaba también incluido el conocimiento del cristianismo. Uno de los grandes hombres, ¿no?, que actuaron en esta escuela es Dionisios el Areopagita, que fue un discípulo directo de Pablo. Es de Dionisios el Areopagita que la humanidad occidental recibió el orden jerárquico de las jerarquías del mundo espiritual. Fue el primero en que pudo traernos la diferenciación de cómo está el cosmos organizado con los distintos seres que lo habitan, ¿no? Partiendo desde el ser humano en la Tierra, después el más cercano el ángel, el arcángel, el arcai, así hasta terminar en los serafines. Esto fue Dionisios el que trajo esta estructura al conocimiento de la humanidad. Y todo esto en la escuela de Atenas se mantenía un conocimiento cristiano profundamente vinculado a Pablo y no a Pedro, pero también todo el concepto filosófico y principalmente la obra de Aristóteles. La obra de Aristóteles en cuanto a la obra científica de Aristóteles. La obra de Aristóteles en Grecia formaba un corpus, la metafísica y la física, o sea, las ciencias naturales y las ciencias trascendentales. En Aristóteles era todo un corpus. Cuando Justiniano cierra la escuela de Atenas, los sabios tienen que huir, tienen que abandonar Atenas y son acogidos entonces por el sultán en Bagdad, que tiene el nombre de Irán al-Rashid, ¿no? Él acoge prácticamente y Bagdad recibe todo el conocimiento que existía en la escuela de Atenas. Pero el conocimiento científico, porque el conocimiento metafísico, la metafísica de Aristóteles, no llega a Arabia, sino que desaparece durante 300 años. Esos conceptos metafísicos aristotélicos no forman parte de la vida cultural y recién 300 años después se redescubren y se reintegran. Pero en ese lapso sucede entonces que Bagdad desarrolla digamos, unas ciencias naturales mecánicas, ¿sí? Son los primeros hombres matemáticos los que conciben un concepto material del mundo. De ahí nos queda, por ejemplo, como recuerdo, el famoso libro de las 1001 noches, ¿sí?, donde ahí se narran, ¿no?, que ya había pájaros que volaban, o sea, una tecnología ya muy mecánica, ¿no?, para la época. Pero eso les dio un impulso también, no solamente en lo cultural, sino también en lo práctico. Por eso es que prácticamente el Islam entró en Europa y Europa no tenía defensa frente a ese ejército que venía con armamentos nuevos, con nuevas formas de conquista. Y así entonces Europa queda, por un lado, que detiene el impulso bélico, pero no puede detener el impulso intelectual. La Córdoba de España, la Córdoba árabe o musulmana, es una ciudad que ya en el siglo VIII era la perla del mundo, ¿no? Los árabes habían desarrollado una medicina muy superior cuando todavía en el centro de Europa, si tenías un dolor de muelas, ibas al herrero, ¿no?, porque esa es la realidad, y con una tenaza te arrancaba la muela. En Córdoba ya se hacían cirugías, ¿sí? Era una Córdoba que ya tenía alcantarillado, o sea, prácticamente comparado con el resto de lo que era Europa, la Córdoba española era una luminaria. Y ahí actuó principalmente el gran filósofo de los árabes, que fue Averroes. Averroes y también Avicena como medicina. Bueno, surgió un impulso poderosísimo que frente a lo que era el dominio de la cristiandad o de la Iglesia Católica, ¿no?, como principio de autoridad, donde
todo estaba prohibido en cuanto al descubrimiento científico, no se podía hacer nada, no se podía investigar, no se podía, estaba todo prohibido. Los árabes ya adelantaron muchísimo en ese concepto. ¿Qué ocurre? Que Europa, por las razones que sean, el arabismo entró dentro de la cristiandad. Esto se va a ver mucho más poderosamente en la disputa después entre Tomás de Aquino y Brabante, o Tomás de Aquino y Averroes. Si bien Averroes ya ha fallecido, pero los que mantienen el concepto aristotélico, en este caso, que entra dentro de la orden de los dominicos. La orden de los dominicos es una orden que se dedica al estudio, digamos, esotérico del cristianismo. Su representante más grande es Tomás de Aquino y Albertus Magnus, pero ellos son los realistas. Pero también los nominalistas, que son los árabes, también hay grandes, digamos, monjes que acogen esa enseñanza aristotélica, averroísta, y la introducen dentro del conocimiento de la Iglesia, es decir, el impulso hacia la conquista del mundo material, el impulso hacia la conquista técnica, que después se va a desarrollar principalmente en Europa, perdón, en Inglaterra, cuando Inglaterra se libera, ¿no?, de la presión de Roma. Enrique VIII, cuando la Iglesia de Inglaterra se separa de la Iglesia de Roma, o sea, del Papa, y entonces se abre un espacio para poder investigar y aparecen los primeros investigadores. Pero se está usando un método arábico, no se está usando un método cristiano, ¿no? El cristianismo es otro método, otra forma de investigar. Nosotros todavía, como cultura, hemos heredado el método de investigar del arabismo. Por eso, lo que les decía el otro día, Bacon de Verulam, el primer científico occidental, podía decir, bueno, que el ser humano no debe tener ningún escrúpulo para arrancar el secreto a los seres vivos, aunque sea fuego y ácido, ¿sí? Que lo importante es descubrir lo que necesitamos para nosotros. Es como, no me importa el daño que yo causo para lograr realmente un resultado que sirva para algo. Nuestros laboratorios son así. No hay que sorprendernos. El método de investigación se causa muchísimo sufrimiento a los seres vivos, ¿no? Principalmente animales, y hoy en día también se sabe que se está experimentando con humanos en muchas cosas. Y no se tiene en cuenta, se inoculan en un ser humano determinadas sustancias y se observa a ver cómo reacciona y después, bueno, se sigue observando y al final logramos una medicina para tal cosa que es en base a estadísticas y no en base a conocimiento real de cómo la sustancia actúa en el ser. En este principio es el principio que entra y que niega al espíritu. Porque esto se puede hacer así cuando vemos al ser humano como un producto de la naturaleza, como un producto biológico, como un ser que sí tiene unas cualidades, digamos, de sensibilidad y de alma, pero que no son trascendentes. Porque lo único trascendente es la entidad espiritual del ser humano. Entonces, en el concilio de Constantinopla, la gran pregunta fue esa. En Constantinopla, hasta ese momento, dentro de la Iglesia se tenía un concepto del ser humano tripartito. El ser humano tiene cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Mientras que en Constantinopla, ya en ese concilio, se abole la parte del espíritu y se dice que en realidad el ser humano consta de cuerpo y alma, y el espíritu, bueno, es una cosa posiblemente ahí dentro del alma, pero no se detiene ya en la conciencia que se tiene. Y esto abre entonces la puerta a que realmente el impulso arábico o el impulso hacia las conquistas del mundo natural, del mundo científico, de la naturaleza sin alma, comience a desarrollarse más. Pero simultáneamente, y a lo que a nosotros nos interesa, es que también en el siglo VIII, en el siglo IX, hay una contraparte que responde a esta imagen, ¿no? Y que tiene que ver con los misterios del Grial. ¿Sí? Los misterios del Grial aparecen por primera vez en la conciencia de la humanidad en el siglo IX. Si es, por un lado, tenemos que la Iglesia, desde su centro de poder, que es el púlpito, hoy en día no nos imaginamos el poder del púlpito. El poder del púlpito era más poderoso que el poder de la Internet hoy en día. Ahora, vamos a hacer un esfuerzo y nos vamos a trasladar a esa humanidad del siglo IX.
analfabeta, porque solamente muy pocos los nobles y los religiosos sabían leer. El resto de la humanidad no sabía leer. No había radio, no había televisión, no había periódico. Lo único que había era el púlpito, donde todos los domingos había que asistir a la iglesia, a la misa, porque era obligatorio. ¿Sí? No es que te podías escapar. Yo les cuento, en el siglo, en 1955, 1956, yo todavía vivía en mi pueblito y el cura venía con la moto los domingos a hacer misa y se tenía que recorrer medio campo para buscar a los hombres que se habían ido a trabajar para decirles que tenían que venir a la misa. Primero la misa, después te vas a trabajar. O sea, lo he visto al cura con su moto corriendo por los campos buscando a los hombres. Ahora imagínense si eso pasa en 1955, en el siglo IX, la humanidad era totalmente dependiente de la Iglesia, la humanidad católica, y es la única que había, porque el protestantismo todavía no sabía. Entonces, desde el púlpito se decía lo que Roma determinaba que se debía comunicar. Y eso se comunicaba todos los domingos, el mismo mensaje, en todas las iglesias en Europa y en el idioma que correspondiera. Imagínense el poder que la Iglesia tenía para poder decir qué tienes que pensar, qué puedes hacer, qué tienes que comer. ¿Sí? Depende la época del año, depende el rito, depende lo que la Iglesia consideraba que en ese momento era bueno, ¿sí?, para los seres humanos. Desde el púlpito se anunciaba. Entonces el poder era inmenso. Por supuesto, no se podía hablar en el púlpito algo que fuese contra los principios de la Iglesia. Cualquier cosa que fuese contra el principio de la Iglesia era anatema, era persecución. Ahora aparece una serie de historias que la llevan adelante los juglares, los trovadores, ¿sí?, los artistas de la época. Un trovador, un juglar, era un hombre que se quería liberar forzosamente de la presión de afuera porque era el poeta, era el artista, era el que tenía vivencia, el que sentía que podía atraer algo. Pero él no lo podía hacer en el púlpito. Ese espacio le estaba prohibido. El único espacio que le quedaba eran las cortes de los reyes, donde los juglares venían con sus historias, narrándolas de palacio en palacio, pero siempre a los nobles, no el pueblo. El pueblo no tenía acceso a los juglares. Los nobles recibían a los juglares y los juglares traían esas grandes historias. Y estas grandes historias, una de estas grandes historias fue los caballeros, las órdenes de caballería, y la más especial de todas las órdenes de caballería, la caballería del Grial. Todavía no había ni templarios, ¿sí? Los caballeros del Grial se llaman templacer, no templarios. Los templarios son una orden del siglo posterior, 3 siglos y medio después. Entonces, estos juglares, estos trovadores, iban por las cortes, iban cantando, narrando las historias de caballeros. Y dentro de las historias de caballeros son historias del Grial. Pero vamos a ver, importante, la historia del caballero. Todos hemos leído historias de caballeros porque son hermosísimas y nos han encantado, sobre todo cuando tenemos una determinada edad en nuestra vida, nos gustan las historias de caballeros, ¿no? El caballero que defiende a la dama, ¿no?, el honor de la dama. El caballero siempre lucha en defensa de la dama, digamos, o del necesitado, pero principalmente de la dama, porque es una relación que está ahí entre lo que es el principio más bien masculino y el principio femenino, ¿sí? La dama es el alma que vive siempre, el alma, no importa si sea el alma masculina o sea el alma femenina, siempre está asaltada por grandes monstruos. Eso lo conocemos todos, porque el alma vive en el mundo astral, en el mundo de las pasiones, en el mundo del deseo. La princesa es retenida, ¿no?, por el dragón o por el oso, siempre hay. Y el caballero tiene que enfrentar esas fuerzas para liberar a la princesa y desencantarla de esas fuerzas encantadas. Ese es un aspecto de las órdenes caballerescas, hasta que después van entrando un poco más lo que son los caballeros del Grial, que empiezan a través de, primero en Inglaterra, las primeras
gestas que conocemos son las gestas del rey Arturo, ¿no? Y sus caballeros, que tampoco hay que situar a Arturo en una época determinada, porque la figura de Arturo es una figura mítica, porque está en todas las épocas, ¿sí? Si se busca el origen de Arturo, es muy anterior al siglo IX, en las crónicas inglesas, pero en el siglo IX también actúa, porque estamos hablando de cosas de dentro, procesos internos del ser humano. Y aquí tenemos una situación que es interesante, porque parece, según lo cuenta el que habla del grial artúrico, es Robin de Boron. Robin de Boron escribe una historia sobre el grial, donde incluye este cáliz de José de Arimatea, donde José de Arimatea recoge en este cáliz la sangre de las heridas del Cristo. José de Arimatea es encerrado en Israel, en una torre, está cautivo, pero se dice que es mantenido por el poder de esta copa, por el poder de este grial, y cuando logra liberarse, cuando se abre la torre porque estaba emparedado, huye y llega hasta Inglaterra, y en Inglaterra lleva entonces este principio del grial, que se va a desarrollar en los caballeros de Arturo. Este es una corriente del grial muy, muy poderosa, pero que no es la que nosotros quisiéramos hoy tratar. Sin embargo, están juntas, tampoco la podemos separar. Porque ya acá estamos con una situación que tenemos como humanidad que empezar también a diferenciar. Una cosa son reliquias físicas y otra cosa son cuando las reliquias tienen o son portales, ¿sí?, para lo espiritual. Esto siempre se ha tenido así desde antes del cristianismo. Se encuentran reliquias en todas partes del mundo cuando se ha encontrado una persona, un ser capaz de comunicarse con lo espiritual. En su entorno, generalmente, sobre su tumba se ha construido una iglesia. No importa si eso era Mesopotamia, si era India, si era América o si era Europa. Eso es algo que forma de la parte de la vida cultural de la humanidad, de las reliquias, porque las reliquias son como portales a través de los cuales entramos. Pero no nos revelan realmente cuál es su esencia. Y la esencia que nosotros vamos a tratar hoy, yo lo vuelvo otra vez a decir, estamos hablando desde el aspecto del cristianismo esotérico, que es el cristianismo que el mismo Cristo dijo, se te ha revelado la verdad y la verdad te hará libre. No estamos hablando de un cristianismo confesional, no estamos hablando de un cristianismo de intereses, ¿no? Esta información no te la puedo dar porque en lo que yo tengo información tengo poder. El cristianismo esotérico no está condicionado al poder, sino al encuentro y al desarrollo y a ayudar al ser humano en su desarrollo, nada más. Entonces, fíjense que la primera historia que tenemos del Grial aparece en los libros, en las crónicas de la historia muy antiguos, y la primera imagen es que en esa confrontación que hubo entre las fuerzas de la luz representadas por el arcángel Micael y las fuerzas de la luz, pero un poco egoizadas, representadas por Lucifer, ¿no? Acá es una confrontación entre Sol, Micael, Lucifer, Venus, para ubicarnos, porque esto es muy importante. El Sol siempre proyecta respeto y libertad. Venus es la diosa del amor y del deseo. El Sol es lo opuesto, es el liberador de esas fuerzas del deseo. Bien, se dice que de esa confrontación, cuando Micael logra expulsar a Lucifer del ámbito celestial hacia el ámbito terrenal, que en este caso es el paraíso, de su corona, de la corona de Lucifer, se desprende una piedra preciosa. Esa piedra preciosa cae a la tierra, en este caso estamos hablando todavía de la tierra paradisíaca. Y esa fuerza, esa piedra, en lo que significa es la plena potencia del yo humano. Esto ya es muy significado. La piedra preciosa representa la potencia del yo. Y
esta potencia del yo surge o cae de la corona de Lucifer, donde aparece como una piedra preciosa. Y es la estrella Venus. Micael representa al sol. Bien. Cuando cae en el paraíso, esta piedra queda al custodio de los seres guardianes de la luz, que en el paraíso son los ángeles. Los ángeles preservan esta piedra en el paraíso. Y ahora Lucifer abandona el paraíso otra vez, porque no puede quedarse en el paraíso, entra, como entró la humanidad en la esfera de la materialidad, pero la plena potencia del yo ha quedado en el paraíso. ¿Sí? Y yo vuelvo otra vez a insistir, porque estamos hablando de potencia del yo, que no es el yo. O sea, tenemos que hacer esta salvedad. La plena potencia, nuestra fuerza, es parte nuestra, pero no somos nosotros, no es nuestro yo. Bien. Ahora, este Lucifer desciende a la esfera de la tierra y la piedra queda custodiada en el mundo angelical por ángeles. Esta piedra se nombra en los misterios del Grial de Chrétien de Troyes, que se conoce como el Perceval, ¿sí? Se la nombra como el lapis et silis. Nadie sabe qué significa lapis et silis. Es un algo maravilloso, pero no sabemos bien. Es una piedra preciosa, pero no tenemos en la tierra una piedra a la cual nosotros nos podemos referenciar como lapis et silis. Es algo espiritual. Se dice entonces que cuando el Cristo desciende y celebra la última cena, la copa con la cual él celebra el cáliz de la última copa es tallado de esta piedra. Esto es lo que va a dar entonces lugar a lo que es la envoltura, fíjense, porque un recipiente no es nada, es un canal, ¿sí? Lo importante es lo que contiene, no el contenedor. Lo importante de un recipiente es el contenido, ¿o no es así? Si nosotros vamos a tomar agua en una copa vacía, no, lo que nos importa no es la copa, sino el contenido, porque si tenemos sed, la copa no nos va a saciar la sed, sino el contenido de esa copa, el agua. Bien. En la última cena, entonces, si la piedra, el lapis et silis, se convierte en una envoltura, ¿no? En un recipiente, sobre el cual va a surgir algo nuevo, que es lo que el Cristo ofrece a los discípulos. Esta es mi sangre, tomad y bebed, este es mi cuerpo. Esa sangre ya vemos que es una transformación. Cristo primero hace una transformación que tiene que ver con el agua de la vida, la inconsciencia, en las bodas de Canaán, en vino. Acuérdense que la vez pasada ya hablamos de que la humanidad que había en torno a las bodas de Canaán era una humanidad que ya había tomado la sustancia del vino, ya había producido una separación de la conciencia genérica, ¿sí? Ya se había separado de la conciencia del Dionisio Segreus y había empezado a formar la autoconciencia individual. Es decir, que ya no era una humanidad genérica como es el agua, uniforme, un yo del pueblo, un yo popular, todavía no había diferenciación, sino que ya había una humanidad. ¿Qué pasó? Nosotros te escuchamos ¿Sí? bien, Rufo. No, es que me entró una llamada. Ah, perdón. Ok. Entonces, a ver, me despisté. Tráiganme a tierra. El agua y el vino, Estábamos hablando, la sí, boda con de esa Caná. humanidad que ya disfrutaba el vino, es decir, que ya empezaba a desarrollar su yoidad terrestre, su personalidad terrestre. Ya se percibía, como Roma así lo presentó, con derechos de ciudadano terrestre, no derechos de ciudadano espiritual, de ciudadano terrestre. ¿Sí? El poder ya determinar con mis cosas, las que he conseguido, lo que se haga después de mi vida, ya mi voluntad
es algo muy grande. Roma reconoce y da derecho por jurisprudencia al testamento, ¿no? Al testar. Testamento viene de ahí, de testar, ¿no? Y para los romanos la testa es la cabeza, no es el corazón, se testa desde la cabeza, porque el concepto de ciudadano es un concepto intelectual de ciudadano, no es real. Bien. Ahora, entonces Cristo toma ese agua, que es en las bodas de Canaán, y lo transforma en un vino superior al que ya habían comido, habían gozado previamente. El vino de Canaán, de la transformación del agua, es un vino superior. Es un vino que ya apunta a una realidad superior, a una humanidad que ya puede encontrar lo que todavía no puede encontrar el egoísmo, sino que ya puede encontrar lo que son las fuerzas propias del humano, que es el amor, ¿no? Es una humanidad ya que empieza a conformarse, si ustedes quieren, una comunidad nueva, ¿sí? Una humanidad nueva que empieza a surgir y que se empieza a mostrar entre los apóstoles. Los apóstoles ya comienzan, es la primera comunidad humana que se sostiene por un principio superior, al principio de la egoidad. Y ahora, en las bodas de Canaán, entonces se vuelve otra vez a producir ya una sustancia que va directamente a la parte espiritual, yoica o individual del ser humano. Lo nuevo que tiene que nacer. Lo nuevo que tiene que nacer es ese vínculo que la humanidad tiene que establecer con ese acto que el Cristo realiza con sus apóstoles, ¿no? Y que todos nosotros, como humanidad, después se va a extender en lo que es la comunión, como la conocemos. Esta es entonces una humanidad que tiene una reliquia, y es esa reliquia, el famoso cáliz del Grial, que se ha buscado por todos lados y se sigue buscando, ¿sí? Y lo último que yo les puedo decir, parece que ese cáliz del Grial, de acuerdo a las crónicas y a las investigaciones que están, se encuentra en una catedral de España en León, no en Valencia, ¿sí? Parece, por las crónicas y las investigaciones que hasta últimamente están haciendo, pero es una envoltura, ¿sí? O sea, siempre se busca el Grial. Sabemos, Indiana Jones, los nazis, todo el mundo quiere ese objeto porque es un objeto muy poderoso, ¿sí? Es un objeto porque es un portal, ¿no? Imagínense tener el cáliz en el que Cristo realizó su última cena, ¿no? Y si lo llevamos a esa imagen de que es la plena potencia del yo, pero aquella entramos en situaciones complicadas, porque una cosa es la imagen espiritual de esa piedra en el paraíso, que no es una piedra, ¿sí? Y otra cosa es una imagen real de un cáliz de oro, que es una sustancia mineral. ¿Se entiende? Acá a veces tenemos que hacer un esfuerzo para poder asociar estas cosas y ver que detrás está la intención de mostrarnos algo que está detrás. Son portales para que podamos ver detrás. Entonces, ahora podemos ver cuál es la diferencia entre el Grial de Arturo y el Grial, digamos, de los caballeros del Grial en la historia de Centro Europa, que es la historia de Perceval. La primera historia que tenemos de Perceval es de un francés de la Provence, Chrétien de Troyes, y él dice que en realidad él encontró esta historia en Toledo, ¿sí? La historia del Grial. Los primeros que la conocieron viene del mundo de los árabes. Toledo era árabe, ¿no? Pero fue un gran centro cultural, a través de un tal Quiot. Él dice que se la escuchó a Quiot, que él la recibió de un judío, y el judío lo nombra Fregetanis. Y digamos, este judío es el primero que tuvo nociones de esta historia del Grial, de qué es el Grial, y de ahí es donde viene todo este Grial celestial. Chrétien de Troyes entonces empieza a contarnos la historia, que no la concluye, la deja inconclusa, y la concluye después el trovador alemán Chrétien de Troyes, Wolfgang von Eschenbach. Es el que concluye esta historia. Y aquí nos encontramos entonces que lo primero que se nos habla es que en el siglo IX el Grial, que había sido hasta ese momento, había estado en custodia de los ángeles, se lo entrega a un ser humano
para que el ser humano construya, para que el grial ahora llegue en forma física al hombre físico. Y se lo entrega al primer rey del grial, que se llama Titurel. Titurel es un personaje dentro de toda la historia de la evolución de la humanidad, de los más cercanos a Cristo. De hecho, cuando se buscan, digamos, sus encarnaciones anteriores, se llega a relacionar a Titurel con Melquisedec. Melquisedec, que es el sacerdote del Altísimo. La orden de Melquisedec es la orden solar superior a todos los demás ritos que existen. Es un rito donde el primero que realiza el rito del pan y del vino es Melquisedec con Abraham. ¿Sí? Antes del Cristo ya Melquisedec realizó con Abraham, el encuentro que tuvo, el misterio del pan y del vino. Bien. Este es entonces el encarga que Titurel construya un lugar en la tierra para acoger y ahora guardar en la tierra el misterio del grial. Steiner dice que en realidad que ese lugar donde Titurel construyó el Palacio del Grial se encuentra en el sur, en el norte de España y el sur de Francia, en los Pirineos españoles. Ahí fue donde Titurel construyó un templo que es un templo completamente diferente al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era un templo físico, ¿sí?, construido, como ya lo vimos en nuestras charlas, por Salomón y Irán Aviv, que tenía el sentido de tener el Sanctum Sanctorum, donde se guardaba la tabla, el arca de la alianza, donde era la morada de Yahvé. Yahvé descendía al arca, por eso en ese espacio no podía entrar ningún ser humano que no tuviese la investidura para poder hacerlo y la vestimenta apropiada para poder estar en presencia del arca de la alianza. Hoy en día se dice que era un conmutador eléctrico, Oye, tratamos de buscar siempre las soluciones porque son físicas, porque había emanaciones físicas de personas que no entraban con la protección, morían. Eso es real, ¿no? No se podía penetrar en ese ámbito, entonces el sacerdote tenía determinadas ropas que eran láminas de oro y bueno, una maravilla, y él podía entrar ahí. Ahora, el templo del Grial no es un templo físico, es un templo físico y es un templo espiritual. ¿Sí? Porque en realidad es un templo que se puede encontrar y que no se puede encontrar. Que no depende del ser humano. Depende del grial. Depende de lo que ahí resulta. Bien. Entonces ya estamos ubicados. Es un templo que no es físico, pero que puede ser percibido. Pero que, aunque vayamos a los Pirineos españoles a buscarlo, Montsalvat, por ahí lo encontramos o por ahí no lo encontramos. ¿Sí? Es una situación que está ahí. Ahora, Titurel representa, el primer rey, las fuerzas porque tienen que ver con el desarrollo del ser humano, principalmente del alma humana. Representa las fuerzas de esa primera época, ¿no?, donde se desarrolló esa cualidad del alma sensiente, todavía unida al mundo espiritual, donde todavía estaba gobernada por los poderes hegemónicos, principalmente por los poderes del rey y del sacerdote, que estaban unificados, como estaban unificados en Egipto, o también lo vemos en culturas asiáticas, ¿no?, la Mesopotamia, donde, por ejemplo, Príamo es el rey y es sacerdote también, ¿no? Los dos poderes están unificados en una sola persona. Acá en América, por ejemplo, tenemos en Perú en el Inca, ¿no? El Inca representa los dos poderes, todavía puede regir la parte espiritual y la parte real o la parte social. Pero eso es un principio totalmente de una humanidad que todavía es dependiente, todavía está unida, no se ha separado de su vínculo con la totalidad. Entonces ahí tenemos a Titurel, el rey de ese primer aspecto del alma sensiente.
Después viene el segundo rey, que es Anfortas, el rey doliente, el rey sufriente. Este Anfortas es muy interesante como lo cuenta la historia, porque como rey del Grial, uno tiene una responsabilidad. Imagínense la responsabilidad de preservar ese misterio en pureza. ¿Sí? Es algo superior a cualquier cosa que tenga que ver con la animidad. Entonces se dice que Anfortas, en una de esas gestas de caballería, tuvo que lidiar con un caballero pagano. Detrás de este caballero pagano se encontraba realmente fuerzas muy oscuras. Y en esta confrontación, Anfortas descendió y en el momento del fragor de la batalla pensó en su amada. Claro, ¿qué está pasando? El alma, pensar en la amada es pensar en el alma, pero los misterios del Grial son misterios del nivel del espíritu. Cuando Anfortas descendió al ámbito del alma, que es el alma racional, el alma herida, el alma sufriente, en ese mismo momento el caballero pagano pudo introducir su lanza ahí donde los hombres mantienen su hombría. Ahí fue herido. Claro, venció al pagano, al caballero pagano, pero quedó herido, una herida que nunca más se pudo encontrar un remedio. El alma racional sufre una herida, la herida de la egoidad. El alma sensible todavía no puede tener egoidad porque no se ha desprendido del entorno. El alma racional, al desprenderse del entorno, se tiene que afirmar en ella misma. Y al afirmarse en ella misma, entonces se afirma en la egoidad. ¿Sí? Pero ¿quién le da la egoidad? La egoidad no está en lo que quedó preservado en el paraíso, en la potencia, la plena fuerza del yo, sino en el deseo, que es lo que va a suceder con la caída del paraíso. El ser humano entra en la vivencia del deseo, de la pasión, de todo lo que en el alma vive como fuerzas oscuras, ¿no? Necesarias, porque la envidia es una fuerza oscura necesaria, la avaricia es una fuerza oscura necesaria, la pereza es una fuerza oscura necesaria. Bueno, imagínense, todos los regalos de Pandora que nos hizo en su momento son necesarios, pero son necesarios para que nosotros, para que el yo los enfrente y pueda elevarse, superándolos, pero no de una forma superada, digamos, de rechazo, porque eso es lo que hizo Anfortas, y así lo dice en la historia. Sí, él recibió una herida, pero mató al pagano. Ese es el grial en el alma racional que todavía vive con el deseo. Y Anfortas sufre la herida insufrible, siempre, y no puede morir, porque tiene que ser, la historia de la humanidad tiene que continuar. Tiene que morir. Bien. En esta situación tenemos el segundo rey del Grial. Después vamos a juntar las tres cosas. Ahora déjenme que vaya despacito para llegar al tercero. El tercer rey del Grial es Perceval. Perceval el bobo. Perceval el ingenuo. Perceval el tonto. ¿Han visto en los cuentos de hadas que siempre el tonto termina ganando, termina conquistando a la princesa? Siempre el tercer niño, el tonto, el que no sirve para nada, ese es el que logra realizar la acción más importante. Bueno, los cuentos nos están contando una cualidad del alma. ¿Quién es el bobo? Aquel que no tiene experiencias. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Cristo, del niño Jesús que nace en el Evangelio de Lucas, que no tiene experiencia? El yo, el espíritu humano, no tiene experiencias. Por eso es bobo. Porque no tiene experiencias. Una persona sin experiencias es bueno, bobo, tonto. Para la tierra es todo lo que nos podamos imaginar. Bueno, pues ese es el Perceval. Y cuando nos cuentan la historia de Perceval, que es nuestra historia, porque aquí estamos hablando de lo profundo. O sea, todos nosotros somos el doliente Anfortas, todos llevamos a Anfortas en nosotros en esta época, y también el caballero Perceval. A los dos lo llevamos. También a Titurel, pero Titurel está ahí con más escondidito. Pero Anfortas
Y Perceval, sí. Entonces, ¿qué sucede con la historia de Perceval? ¿Qué se nos cuenta? Se nos cuenta que Perceval nace en un determinado lugar de Europa. Su madre se llama Herceloide. Herceloide significa dolor de corazón, es un poco ya significativo el nombre. Está casada con Gamuret, y Gamuret es uno de los príncipes más importantes y sale a guerrear y anda guerreando por todo el mundo. Gamuret es un caballero de postín, ¿sí? Le gusta la fiesta, le gusta guerrear, le gusta mostrarse. Tiene hijos y se va a las cruzadas. Entonces, en una de estas cruzadas, después de haber hecho muchas cosas por el mundo pagano, Herceloide se entera, recibe la noticia por su paje, que su paje es Jonah Tulander, de que Gamuret ha muerto. Entonces, Herceloide, que ya ha perdido al marido, que ya ha perdido a 2 hijos por la caballería, dice que al menor no lo va a perder, no quiere que este niño escuche la palabra caballero. Entonces se retira en un bosque con un grupo de sus personal más cercano, es reina, y les prohíbe a su corte que se nombre la palabra caballero, que se borre, ¿sí? No se habla ahí, la palabra está totalmente prohibida porque no quiere que su hijo menor también se haga caballero y muera en la lid, ¿no? Entonces Perceval crece como un niño en soledad, ¿sí? Jugando con los pajaritos, pero es un joven realmente sin experiencia, no tiene educación. La madre trata de evitarle por todos los medios que tenga las artes de la caballería, que son justamente la parte de la educación, los caballeros son los que están educados, quiere dejarlo, digamos, imagínense, tonto y analfabeto para toda la vida. ¿Sí? Pero bueno, ¿sí? Así el niño crece hasta más o menos la edad de 16, 17 años, en que un día está por el campo con su jabalina, con su spear, tratando de cazar un venado, y escucha unos ruidos. Entonces se acerca y ve que vienen unos seres ahí montados a caballo, con sus trajes relucientes, ¿no? Con el sol que les da, y queda totalmente anonadado, se queda paralizado. Entonces llega y se pone delante de los caballos, ¿no? Para que se paren, ¿no? Y empieza a tocarlos. Y los otros le preguntan, oye, ¿has visto por acá una dama y un caballero? Y el otro no entiende nada. Simplemente toca, ¿no? Les toca y les toca y les toca. Y el jefe de ellos le dice a sus ayudantes, bueno, esperar, porque este niño no entiende nada, no sabe ni siquiera lo que estamos preguntando. Vamos a preguntarle a ver qué. Y entonces le preguntan, oye, niño, y él dice, ¿quiénes sois? Sois ángeles, sois dioses, porque mi mamá me ha dicho que los dioses y los ángeles brillan como vosotros. Y entonces el otro dice, no, mira, niño, no somos dioses, somos caballeros. Ah, gracias. Se da la vuelta, se va corriendo, mamá, mamá, yo quiero ser caballero. Todo lo que Herceloide hizo murió en 5 minutos. Ya no hubo manera de quitarle a Perceval el ser caballero. Herceloide dice, bueno, ya no lo puedo evitar, ¿no? Pues la sangre, o sea, ha despertado la sangre, ¿no? La sangre espiritual, estamos hablando de una caballería muy particular. Entonces decide, bueno, ya que no lo puedo evitar, puedo hacer que el mundo lo rechace. Entonces le da el peor rocín, o sea, un caballo escuálido que no camina, ya medio muerto, le hace un traje de payaso, ¿sí? Lo viste de payaso, así totalmente de arlequín, y le dice, bueno, porque le dijeron que los caballeros los hacía el rey Arturo. Y él se va a la corte del rey Arturo. Entonces se va, ¿no? Imagínense a ese Perceval con ese caballo escuálido rengueando, con ese traje totalmente de payaso, ¿no? Cruza el puente y mira hacia atrás. Y cuando cruza el puente y mira hacia atrás, ve a la madre, a Herceloide, que se derrumba. Esta es la última imagen que Perceval tiene de su madre, cayendo al piso. Claro, uno podría decir, un hijo bueno vuelve a preguntar a ver qué le pasó a la madre. Pero Perceval no vuelve a ver qué le preguntó a la madre, porque su
input es muy superior. Entonces sigue su camino, pero en su alma guarda esa imagen de la madre cayendo. Y llega y se encuentra en una tienda. Lo voy a hacer muy reducido porque si no, no terminamos la historia. Se encuentra en una tienda magníficamente presentada, con sedas, algo maravilloso. Entra en la tienda y sobre la tienda se encuentra una dama recostada, ¿no? Es la duquesa de Lalande. Entonces, él la ve, la saluda y le dice, veo que tienes un anillo en la mano. Mi madre me ha dicho que si una dama me da su anillo, que es algo bueno. ¡Pum! Le quita el anillo. La otra no se puede defender, lo ve tan tonto, lo ve tan bello, porque se dice que Perceval es muy bello. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Así como Dionisios, el, el que nos trajo el vino a la tierra, era muy feo, ¿sí? Perceval es muy bello. Y Wolfgang von Eschenbach no se cansa de decir la belleza de Perceval, es muy bello. El otro es muy feo, pero este es muy bello. Pero muy tonto. Entonces la duquesa de la Lande, una mujer ya experimentada, no sabe qué hacer. Pero encima ella estaba esperando a su marido, Orilus, y le había preparado la comida. Y entonces este tiene hambre y se come la comida de Orilus. Y la otra no lo puede. Y entonces todavía le dice, y si también me dijo mi madre que si me da un beso, es bueno para mí. Y le da un beso. Y se va. La otra queda totalmente anonadada, ¿no? Al tiempo viene Orilus y se encuentra en la situación y la desprecia. No le cree que ha sido, digamos, ultrajada, sino que todo lo que ha sucedido ha sido voluntario. Entonces la condena y le dice, nunca más tendrás un vestido nuevo, nunca más tu caballo comerá una ración de comida para estar bien, comerá lo mínimo, tú nunca más podrás caminar a mi lado, siempre tendrás que caminar detrás de mí, porque en la ley de caballería no podía divorciarse, tenía que... Entonces la duquesa de Lalande, por este acto de Perceval, sufre estas consecuencias. Pero Perceval es inocente. Él no ha hecho nada más que pequeños consejos que le dieron. Así llega, sigue caminando, se encuentra en una tarde en una posada, pregunta dónde está Arturo, le dicen, bueno, por allá ha puesto su corte, porque la corte de Arturo era móvil, nunca estaba en un sitio fijo, Arturo se movía. Finalmente encuentra la corte. Cuando llega a la corte de Arturo, se encuentra con el caballero Bermejo. El caballero Bermejo que está, pero muy enojado, porque él dice que Arturo se ha apoderado de tierras pertenencias de él y que no se las quiere dar, y entonces él en su enojo, para provocar, derramó el vino sobre el vestido de la reina de Ginebra, o Genoveva. Y ahora está pidiendo que alguien venga a defender el honor de la reina, pero no hay ningún caballero de Arturo que tenga el suficiente valor para enfrentarle a él, que es Iter, es el caballero Bermejo, el caballero más famoso. Entonces Perceval le dice, oye, que yo quiero ser caballero, dame tu caballo. Así. Entonces dice, no, mira, si quieres ser caballero, ahí adentro está el que nombra caballero, que es Arturo. Entonces tienes que ir a él y decirle que te nombre caballero. Y le pides un caballo, y le pides una armadura, y le pides todo lo que necesita un caballero. Pero también, ya que vas a ir, dile, por favor, que mande a uno de sus caballeros para enfrentarme, porque yo tengo el cáliz que me traje y esta afrenta tiene que ser resuelta. Bueno, el caso es que dice Perceval, sí, no hay problema. Y entra en la corte de Arturo. Entra en la corte de Arturo y le dice que yo quiero que me hagas caballero. ¿Sí? Y los otros se parten de risa. El Perceval lo mira y le dice, oye, pero ¿por qué os reís? Que mi madre también es reina y cuando mi madre dice algo lo cumple. Yo quiero que tú me hagas caballero. Entonces ahí está Kay, que es el senescal de Arturo. Digamos, el senescal es el más cercano dentro de la caballería que tiene el rango más alto. Y le dice, bueno, pues si tú quieres ser caballero y necesitas una armadura y un caballo, ahí afuera hay un caballero, ve y apodérate de ella. Entonces lo dice, bueno, entonces voy y le pido a este caballero que me dé su armadura. Y entonces sale. Pero cuando él sale, hay dos personajes en la corte de Arturo que habían jurado no hacer dos cosas. Uno era Antanor, que juró nunca cantar,
y Gunevare, que juró nunca reír, hasta que no estuvieran delante de la flor de la caballería. Hasta que el caballero más famoso de todos pasara delante de ellos, uno no reiría y la otra no cantaría. Y cuando pasa este bufón delante de ellos, Antenor canta y Ginevra ríe. Y esto enfurece a Kai. Y entonces se acerca y le da una bofetada a la doncella. Porque no puede entender que estando en la corte de Arturo, que estos dos hayan mantenido ni el hablar ni la sonrisa entre todos los caballeros y venga este payaso y ante esto reconozcan, hagan ese gesto, ¿no? Entonces Perceval se vuelve y le dice, un día vengaré esta afrenta que has hecho a esta dama. Y se va. Llega al caballero rojo y le dice, oye, que me han dicho bueno, que te pida tu caballo y tu armadura. Eso me ha dicho el rey, así que dámelo. El otro, claro, se ríe, imagínense un caballo. Y no sabe qué hacer. Bueno, este pobre tonto montado en su rocín, si lo soplo se cae con un palo por lanza y hace así y lo tira del rocín. Claro, el otro en el suelo agarra su esper, su jabalina, y le entra por el visor y lo mata. Y que muere, el caballero Bermejo. Entonces intenta quitarle su armadura para ponérsela, lógico, porque es así. No sabe ni cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, viene un paje, le ayuda, se pone su armadura, se monta sobre el rocín de Iter, el caballero Bermejo, y ya es caballero. Y se va. Y aquí, en sus andanzas, llega hasta una determinada corte, bueno, un castillo, y ahí entra, pide alojamiento. El señor del castillo lo acoge, ve que es un ser tan noble y tan bello, y él tiene una hija, y sus dos hijos habían muerto en combate, era muy normal. Entonces siente que este caballero podría ser un buen partido para su hija, porque es tan noble, y decide, digamos, ilustrarlo en las artes de la caballería, educarlo como caballero. Entonces Perceval es educado por Gurnemans en las artes de la caballería. Cuando Perceval ya está lo suficientemente desarrollado, digamos, ha aprendido lo suficiente, él quiere todavía, tiene la esperanza de que se pueda casar con su hija. Y entonces Perceval le dice, mira, yo te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero es que llevo una imagen en mi alma que no puedo hacer absolutamente nada, tomar ninguna decisión hasta que no lo resuelva. Y es la imagen de mi madre, que cuando yo me fui, la vi cayéndose desfallecida y no puedo comprometerme con nada hasta que yo no sepa lo que pasó con mi madre. Entonces Gurnemann se da cuenta de que ese corazón no tiene espacio para el amor, ¿sí? No tiene espacio para el amor, y lo deja partir. Y le da un consejo. Y le dice que es de las buenas artes del caballero no hacer demasiadas preguntas, no ser demasiado curioso, que el caballero debe morderse la lengua y no ser, digamos, un curioso preguntón. Y Perceval abandona a Gurnemann y se va. Pero ya ha aprendido las artes de la caballería, ¿sí? Ya no solamente en cuanto a la lucha con la espada y la jabalina, sino también en cuanto a lo que es la cultura, digamos, de un caballero. Ya sabe comportarse como un caballero. Sus andanzas le llevan a otro castillo que se encuentra sitiado, pero él entra, ¿no? Entonces entra en el castillo y ve que hay una gran tristeza. Es un castillo que está sumido en una enorme tristeza, pero la dueña del castillo, la dama, la reina del castillo, no va a mostrar sus deficiencias. O sea, viene un caballero invitado y, bueno, nosotros no comemos, pero le vamos a mostrar nuestra mejor gala, ¿sí? Es un castillo que lleva mucho tiempo sitiado, ya hay hambruna, ya hay escasez, pero bueno, ya lo invita a su palacio y le ofrecen, le agasajan con lo mejor que pueden agasajarle, como se debe hacer, ¿no? La buena gente, ¿no? Y ahí él se entera, pero no pregunta. O sea, ve que algo está pasando, pero no sabe qué. Entonces, bueno, termina la cena y decide, se va a sus aposentos, lo llevan los pajes,
lo cuidan, lo desvisten como era natural en esa época, cuidar al caballero. Pues, y a eso de las 3 de la mañana, escucha pasitos, pasitos delicados, ¿no? Y un ser levanta las sábanas de la parte de su cama y se introduce en la cama con él. Es la princesa del castillo. El otro no entiende nada, ¿sí? La princesa entonces le cuenta sus pesares, ¿no? Le dice cuál es la situación del castillo, le dice que hay un pretendiente que la quiere desposar, pero ella no quiere aceptar ese pretendiente, pero ese pretendiente está impidiendo que realmente fluyan los alimentos, o sea, llevando a esta situación. Entonces Percival le dice, bueno, no te preocupes, y que ya ha matado a todos sus caballeros, ya no le quedan caballeros para enfrentarlo. Entonces Percival la escucha y no dice nada. Después de ese tiempo, la princesa se retira. ¿Sí? Es algo muy romántico, muy bonito, ¿no? Muy de niños, porque realmente es muy de niños. Se retira y a la mañana siguiente Perceval se levanta, pide al paje que le ayude a vestirse, se viste, se monta su caballo y sale y enfrenta al senescal del rey que desposa a esta princesa, que ha matado a todos los caballeros. Perceval se lo lleva puesto, le pega un lanzado, lo tira fuera del caballo, no lo mata, Perceval no mata, y le dice, bueno, ahora le dices a tu rey que el castillo queda libre y que tu rey debe presentarse en el castillo del rey Arturo y ponerse a las órdenes de la dama que fue, digamos, amedrentada de alguna forma por mi culpa, para que tu rey se ponga como su servidor. Entonces, en los caballeros, eso es lo que te pido o la muerte. No hay otra alternativa, ¿no? Matarte. Entonces, el general o el capitán de este rey vuelve y le dice, mira, he sido vencido y el vencedor me ha pedido que tienes que hacer esto. Entonces, el arte de caballería, ok. Este rey se va, busca la corte del rey Arturo y se pone como servidor de esta dama. Perceval vuelve al castillo y, oh, maravilla, ¿no? Imagínense el castillo liberado, la princesa enloquecida, ¿no? Porque se siente libre, y terminan enamorándose. Y acá Wolfram von Eschenbach es muy delicado. Dice que eran tan puros los dos, tan puros, que durante 3 noches no juntaron sus muslos. Que después la naturaleza hizo lo que tuvo que hacer, pero que no fue algo que era así tan puro. Y al poco tiempo de tener esta noche, digamos, de boda, por decirlo de alguna manera, Perceval le dice a Blancaflor, así se llama la princesa, que tiene que ir a resolver el problema que tiene en su corazón con su madre, que nunca la podrá amar enteramente si él no logra resolver primero esa situación que tiene en su corazón, que su corazón no está libre para amar plenamente. La otra lo entiende y le deja partir con su bendición. ¿Sí? Bueno, prácticamente estuvieron juntos el mínimo tiempo posible. Y Perceval sigue haciendo sus caminos y va enfrentando un montón de situaciones, ¿no? Hasta que en un determinado momento él se encuentra con la corte de Arturo. No, perdón, que me salto una parte de la historia, ¿no? Vamos a contarla bien. Él, en esos tiempos, en una cabalgata de esas, llega un momento en que se encuentra en un paraje totalmente perdido y solitario y mira hacia el fondo y ve un lago, y en el lago ve una barca y sobre la barca un hombre recostado y un remero. Entonces se acerca y pregunta si hay algún lugar donde él puede pernoctar, donde puede pasar la noche. Y el caballero que está en la barca le dice, mira, en 1000 leguas a la redonda no hay un castillo donde puedas pernoctar, pero existe a lo mejor la posibilidad de que detrás de esas montañas encuentres un lugar. Pero primero le dice que en 1000
millas a la redonda no hay. Pero después le dice que posiblemente a lo mejor tiene esa suerte. Entonces Perceval se va y al dar la vuelta a una montaña descubre un castillo. Entonces llama y es acogido. Y se sorprende cómo es acogido en ese castillo. A tal punto de que la reina, ¿no?, le regala su capa, el paje lo llevan a las habitaciones, lo cuidan, lo bañan, lo visten, lo atienden son anfitriones, pero como no nos imaginamos que son. Y después le dicen, y ahora el rey te invita a cenar. Entonces Perceval va a la sala donde está preparado la cena y se encuentra que sobre el fuego, recostado sobre el fuego, se encuentra el anciano que él había visto en la balsa. Y es el de San Fortas, el rey pescador, que le llaman el rey del Palacio del Grial. Ahí entonces empiezan a pasar cosas en torno, delante de Perceval. Aparece primero Rapense de Soye. Rapense de Soye es la reina custodia del Grial, con todas sus princesas y pajes. Después que pasan un montón de cosas y viene un paje con la lanza sangrante, la lanza que de la punta de la lanza mana sangre. Esta lanza tienen que introducirla en la herida de Anfortas, que es lo único que le calma un poco el dolor. Y Perceval empieza ahí a mirar, ¿no?, y a sorprenderse, y quiere preguntar. Pero se acuerda lo que le había dicho Urgemans. No es bueno hacer preguntas, no es de un caballero ser curioso, ¿sí? Entonces se muerde la pregunta. Y sin embargo todos están expectantes a que Perceval pregunte, pero nadie le puede decir nada. Y la situación es tensa, él se muerde la lengua, el rey anfitrión le regala su espada, le dan todo lo posible, pero al final la lanza y la piedra se retira, porque la lanza viene también con el percibe como de esa piedra de lápiz Etzilis, colma todo lo que cada uno quiere, desea, todo. Estamos hablando de alimentos, ¿no? Pero los alimentos son mensajes para las cosas propias de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que más deseas? Si deseas conocimiento, bueno, entonces a lo mejor el conocimiento está representado porque me comería un rico flan, yo qué sé, ¿no? Pero son desde la sustancia a lo espiritual. El grial da todo lo que el caballero o el que está presente de él necesita para sí mismo. Perceval no pregunta y se retira y dice, bueno, mañana, cuando me levante, me entero de qué está pasando. Ahora ya muy tarde se va a dormir. Entonces se va a dormir, se levanta por la mañana, llama al paje, nadie lo atiende, se tiene que vestir solo, no hay nadie en el palacio, empieza a sorprenderse, bueno, ¿por dónde está la gente? Se han ido. Entonces sale al patio, su caballo está ahí, ¿no? El caso es que el buen Perceval se encuentra ahí en el medio del patio con la nieve y dice, bueno, se han ido a cazar y no esperaron porque ha madrugado más que yo. Se monta en su caballo y se va. Y cuando está saltando, siempre dicen que todos los palacios o castillos tienen un círculo de agua, un río y tienen un puente levadizo, ¿no? Entonces, cuando él va con su caballo por ese puente levadizo, el puente empieza a cerrarse. Él tiene que saltar su caballo para llegar a la otra orilla y escucha de atrás que le dicen adiós, gorrión. No entiende nada y se va. En el camino se encuentra con la princesa de la Lande, ¿sí?, que está totalmente maltrecha, está totalmente abandonada, su vestido está rasgado, desgreñada, descuidada, su rocín está escuálido, y adelante va Orilus, ¿no?, el caballero. La otra cuando lo ve le dice, no, vete, porque mira en qué situación me has puesto, y si ahora todavía me la vas a complicar mucho más, o sea, ya, aléjate de mi vida. Y el otro le dice, pero yo no entiendo por qué está pasando todo esto. Y le dice, no, porque mi caballero, mi esposo, ¿no?, mi caballero pensó que yo me ofrecí a ti. Y dice, no, un momentito. Entonces se va y le encara a Orilus. Y le dice, oye, que tu esposa es totalmente pura, que yo no tuve nada que ver con ello, que me comporté como un niño inocente e inexperto,
te pido que la perdones. Y el otro le dice, ¿y cómo yo voy a perdonarle y te voy a creer? Bueno, entonces, si no me crees por la palabra, me tendrás que creer por las armas. Y entonces le desafía a duelo, ¿no? Y claro, Orilus era uno de los caballeros más famosos, pero Perceval lo vence. Entonces lo vence y le obliga a restituir a la princesa de la Lande todos sus derechos como esposa, a nunca más dudar de ella, a ir a la corte de Arturo, a buscar esta dama, a ponerse a su servicio y a decir que el Caballero Rojo, porque todavía le conocen como el Caballero Rojo porque lleva el traje de Icre, así lo demanda. Entonces logra revertir un poco el error o el daño causado al principio, logra hacer la princesa de la Lande, Josute, recibe otra vez su, digamos, el trato que merece como la esposa del caballero, y Perceval sigue, ¿no? Y se encuentra en un momento donde divisa el campamento de Arturo, los caballeros de Arturo, y está nevado. Y cuando divisa los caballeros de Arturo, se queda parado y por arriba vuela un halcón y del halcón caen 3 gotas de sangre. Y traen 3 gotas de sangre sobre la nieve y se marcan. Entonces Perceval, al ver las gotas de sangre, se acuerda de su amada, se acuerda de Biancaflor. Y todo su ser se concentra ahí, está totalmente ensimismado en esa relación con su esposa. Entonces los caballeros de Arturo que lo ven en esa actitud hostil piensan que lo está desafiando, ¿no? Entonces el primero en que quiere defender el honor es Sky. Es como un caballero nos puede poner en esta situación, ¿no? Entonces agarra su rocín y va a enfrentar a Perceval. Y Perceval lo ve venir, pero no se mueve. Cuando cae, está llegando, hace con su lanza así, y el otro cae, se rompe la cadera, se rompe una pierna, y vuelve rengueando como puede para allá. Así sucede un par de veces hasta que Gauvin, un momentito, ahora voy yo. Gauvin es el sobrino de Arturo, ¿no? Es el delicado, es la persona más... Y entonces Gauvin se acerca, y cuando se acerca se da cuenta de que Perceval está totalmente ensimismado, pensando en otra cosa, que no está en actitud de agresión, sino de ensimismamiento, que no está desafiando a nadie. Y entonces delicadamente Gauguin saca su pañuelo blanco y cubre las 3 gotas de sangre. Y en ese momento Perceval vuelve en sí, y entonces Gauguin se presenta y le dice: soy Gauguin, caballero de Arturo, y lo invita generosamente a la corte. Entonces la corte entra en un festín, ¿no? Porque el caballero Bermejo, que nadie sabía, lo tienen ahora como son anfitriones de este caballero, y lo agasajan y hacen una fiesta maravillosa. Y cuando termina la fiesta, aparece a lo lejos, viene un ser con imagínense, un ser maravillosamente vestido, con una capa de terciopelo, con piedras preciosas, con una belleza exterior. Ella y su rocín, como imagínense lo más bello que puedan, exteriormente, ¿no? Entonces se acerca, pero a medida que se va acercando y se va viendo el rostro, se ve que es el ser más feo que existe. Tiene colmillo de elefante, bigote de rata, ojos de búho, o sea, es lo más feo que puede haber detrás de esa envoltura maravillosa de terciopelos y sedas, ¿no? Entonces viene y les dice: pero vosotros, ¿cómo podéis agasajar a lo peor del reino? ¿Cómo estáis haciendo un agasajo a este ser que es lo más indigno que existe en el reino? Los otros no entienden nada. Dice: porque estuvo ahí en el momento donde nadie llega y no hizo lo que tenía que haber hecho. Y el reino sigue enfermo porque él estuvo en su mano la salvación y no lo usó. ¿Cómo podéis festejar a este ser? Nadie entiende nada. Y Kundry, que es la mensajera del Grial, ¿no?, la hechicera, se va. ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquel dice: hay un castillo con 300 princesas
que está esperando un valeroso guerrero que las libere. Y así se va Gundry. Y lo deja a todos con el flan por digerir y el vino sin tomar. Entonces Perceval se va, se retira y viene Gawain y le dice: a partir de este momento yo voy a caminar en soledad, porque Dios me ha abandonado. Yo he hecho todo lo posible por servirle y Él me ha abandonado. Así que a partir de este momento yo camino en soledad. Significa yo renuncio a Él. Son palabras muy fuertes, pero Steiner dice que Perceval es el representante de la humanidad moderna, de nuestra humanidad. Caminar en soledad. Rechazar absolutamente todo lo que ha venido por herencia, porque él no ha encontrado el espíritu desde sus propias fuerzas, lo ha recibido por la vida cultural, lo recibió de la madre, cuando la madre le dijo que Dios era pura bondad, y lo recibió de Burnemans, lo recibió de las artes de caballería, de la vida cultural, pero ese no es el Dios que sostiene a uno propio. Entonces comienzan los 7 años, se dice, del camino de Perceval en soledad. Recorre, ¿no? Y su camino va para aquellos que alguna vez tengan la oportunidad, lo quieran hacer, porque estas historias son realmente verdaderas. Esto no es una historia. Esto es una historia real. Y los hechos han sucedido y han sucedido en determinados pasajes. Y el camino que Perceval hacía era desde los Pirineos de España, por el sur de Francia, hasta el lugar donde hoy se encuentra el Goetheanum en Suiza, muy cerca del Goetheanum, donde Perceval encuentra su misión. Pero ahora les cuento. Entonces, él está 7 años prácticamente sin contacto con el mundo, viviendo en soledad con su armadura, y en uno de esos pasajes se encuentra con una familia de ermitaños, el padre, sus hijas y sus pajes, sus sirvientes, ¿no? Entonces se cruzan en el camino y Perceval viene en su traje, con su yelmo bajado, con actitud de caballero, y el peregrino le dice: ¿pero dónde vas? ¿Es que no sabes acaso qué día es hoy? Y él dice: no, yo no sé qué día es hoy. Y las niñas dicen: pero padre, ¿no te das cuenta que es un hombre que está muerto, que está congelado dentro de su armadura? ¿Por qué le preguntas eso? Y entonces Perceval siente poquito de calor. Siente que ese corazón que estaba totalmente ya endurecido y frío, como un pequeño algo que quiere despertar. Y entonces pregunta: dime, ¿qué día es hoy? Y entonces el peregrino le dice: hoy es Viernes Santo. Hoy es el día que nuestro Señor murió por todos nosotros. Y tú no puedes actuar en esa forma de hostilidad. Hoy no es un día para hostilidades, sino para encuentro fraternal. Y entonces lo invitan a que coma con ellos, las chicas lo cuidan, y Perceval empieza a derretirse ese frío. Y a la mañana siguiente, porque el peregrino le invita: bueno, ven con nosotros, nos dirigimos a tal lugar donde vamos a hacer nuestras ofrendas, y Perceval dice: no, yo tengo que seguir mi camino. Entonces sigue su camino, y ahí hace algo que nunca había hecho. Se encuentra en que ya ha llegado el momento donde la soledad no tiene conducción, donde llega un momento en que uno no sabe realmente qué hacer, y uno ya no puede determinarse nada para uno mismo. Entonces pone las riendas sobre las orejas del caballo y le dice: condúceme a donde tú creas que está mi destino. Y entonces el caballo comienza a caminar, y en ese caminar se encuentra en una montaña que viene bajando un caballero, y él va subiendo ese camino. El caballero es un caballero, un templacer, ¿no? Con el caballo de los caballeros del Grial, ¿no? Que tiene, la tórtola tiene la marca.
Entonces entran en lid, porque dos caballeros que se encuentran, el saludo es, que es real. Era así la vida, ¿no? Entonces, en una de esas confrontaciones, el caballo de Perceval cae al acantilado y también cae el caballero al acantilado. Y se queda Perceval sin caballo y el caballo del caballero del Grial. Entonces toma ese caballo del Grial, se monta sobre el caballo del Grial y ve que el caballero camina en la parte de abajo del barranco, está saliendo, es decir, que no ha muerto, que continúa. Y el caballo le lleva hasta lo que es la choza de Treblinsen. Treblinsen es un ermitaño que lo recibe y Perceval dice, ¿pero es que no tienes acaso miedo de mí? Y, ¿cómo voy a tener miedo de un hombre? Si no tengo miedo de los animales, ¿cómo voy a tener miedo de un hombre? Anda, baja del caballo, no seas tonto. Ven conmigo y lo invita a su choza, una choza muy humilde, el colchón es musgo, es hierba, y dice, bueno, ahora seguramente tienes hambre, vamos a cosechar unas raíces, cocinamos algo para cenar y después me cuentas tu historia. Bueno, salen y entonces terminan de comer y Treblinsen le dice, bueno, ahora cuéntame tu historia, ¿qué te pasa? Y Perceval le dice que él ha errado su camino, que es una mala persona, todo, descarga todas las cosas y el otro le pregunta, ¿pero quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él dice, mira, mi madre me llamaba buen hijo, pero una muchacha que conocí me dijo que me llamaba Perceval y que mi nombre significa atravesar el medio o atravesar el valle. Y el otro dice, ay, se agarra la cabeza y dice, buena, 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 buena la has hecho. Y le empieza a contar. Le dice que él es hermano de Anfortas, el rey del Grial, que tienen una hermana, Perceloide, que la hermana murió cuando su hijo se fue. Ahí se entera por primera vez Perceval que su madre había muerto. Y le dice que todo esto es muy doloroso y es muy triste, pero también que hubo una situación donde él se retiró a esa vida, digamos, de eremita para tratar de apalear un poco el sufrimiento de su hermano Anfortas. Le cuenta la historia de la herida, le dice que recorrieron y buscaron todos los remedios de la tierra, que incluso llegaron hasta el mismo paraíso a ver si ahí conseguían el remedio para poderlo curar, que ninguna sustancia lo ha podido curar, y que ante el dolor de la comunidad del Grial, entonces el buen Dios les dijo, se manifestó y les dijo que el remedio para sanar a Anfortas sería cuando un caballero llegara al espacio del Grial y hiciera una pregunta. Preguntara a Anfortas por la causa de su dolor, que ese era el remedio. Y él le dice, y fíjate que una vez llegó un caballero tonto, le ofrecimos todo lo que teníamos para darle. Incluso mi hermana, Rapense de Soria, le regaló su manto de estrellas. Todos esperábamos que hiciera la pregunta y este caballero bobo no hizo la pregunta. Y entonces ahí Perceval se da cuenta del enorme responsabilidad que tuvo en ese momento y ya no lo puede callar y le dice, yo soy ese caballero. Y entonces Treblinsen le dice, ay, hijo mío, ahora sí que estamos apañados. Porque solamente la pregunta se podía hacer una vez. Ya no se puede sanar porque el caballero no podía conocer el valor de la pregunta. Tenía que surgir desde una actitud del corazón. Entonces se queda otra vez la comunidad del Grial, prácticamente ha perdido ese regalo del cielo a través del cual se podía sanar. Entonces, bueno, Perceval se queda un tiempo con Treblinsen, escucha lo de su madre, escucha toda su historia y se va con una pregunta diciendo si por medio de la acción se podrá recuperar el Grial. Y Treblinsen le dice, mira, hasta donde mi sabiduría es, yo no te puedo responder eso, pero deja tu alforja que te ayude a cargarla, déjame tus pecados conmigo para que te sean más livianos, y ahí se va Perceval. Entonces ahora otra vez Perceval ya camina, pero fíjense que ya camina conociendo realmente toda su propia historia. Ahí llega y tiene que resolver unas, para hacerlo corto, porque si no se va a hacer muy larga la historia, enfrenta
lo que es el Palacio Encantado de las 300 princesas, ¿no? Que tenía que haber ido Gobín, pero el Gobín no hubiese podido salvarlas. Él las libera, papá, y sigue hasta que se encuentra en un determinado momento con un caballero y entra en el lío. Este es el caballero que le llaman el caballero Urraca porque es blanco y negro a la vez. O sea, es un caballero blanco y negro, imagínense. Comienzan a pelear y ahí mira que se dan, empiezan por la mañana y llega la tarde y ninguno de los dos se vence, ¿no? Son los dos tan fuertes. El caballero pagano es enormemente rico y tiene riquezas muy grandes. Y en un determinado momento la espada de Perceval se rompe y el caballero pagano dice, yo no puedo vencer a un caballero desarmado, y tira su espada. Esto no va conmigo, esto no es de hombre, no es de una persona honesta. Entonces tira la espada y dice, bueno, si hemos peleado todo el día y no nos hemos podido vencer, presentémonos. Sí. Y entonces dice, yo soy Feiferis de Anjou. Y le dice, ¿cómo que tú eres Feiferis de Anjou? Yo soy Perceval de Anjou. ¿Cómo que tú eres Perceval de Anjou? Y tú Feiferis. ¿Y quién fue tu padre? Mi padre fue Gamuret de Anjou. Y mi padre también fue Gamuret de Anjou. Resulta que Feiferis era hermano, medio hermano de Perceval, hijo de una de las grandes princesas del Asia, que tuvo con el padre de Perceval. Ahí se encuentran los dos, se reconocen como hermanos. Pero también otra vez la historia, uno es pagano, el otro es cristiano. ¿Sí? Estamos hablando de... No. Y cuando están en ese momento tan amorosamente abrazados como hermanos, viene Kundry, la mensajera del Grial, y le dice a Perceval que tiene que presentarse en el Grial, en el palacio del Grial, porque su nombre ha aparecido sobre el cáliz. Sobre el cáliz aparecía siempre el nombre de quién sería el próximo rey del Grial y ha aparecido tu nombre. Le dice que tiene 2 hijos, que nacieron 2 hijos con su esposa, que su esposa lo está esperando para reunirse para que todos vayan al Grial, pero que no puede venir solo, que tiene que traer a un compañero. Que él no puede venir solo ahora al Grial, que tiene que venir traer a un compañero. Entonces él elige a Feiferis para que vaya con él y en el camino, bueno, se reúnen con Blancaflor, reconoce a sus hijos y entran todos en el Grial. Y ahí, en el agasajo, está el rey Anfortas, está sufriente, y acá se mueve entonces la nueva palabra de salud, y es la compasión. Entonces Perceval le dice, ¿por qué sufres, tío? Y en ese momento en que Perceval pronuncia esta palabra, Anfortas se sana. Y al sanarse Anfortas, como ha aparecido sobre el Grial, ¿no? Imagínense esa piedra, ese lápiz de Silis, ¿sí? El nombre de Perceval, entonces lo reconocen como el nuevo rey del Grial. Y Steiner dice que Steiner buscó durante muchos años la escritura celeste donde está escrito el nombre del rey del Grial. Y después de mucha búsqueda la encontró, y la imagen de ese nombre es cuando la luna está menguante y sobre la luna, sobre la hoz de la luna, aparece el sol como hostia. Esa es la imagen del Grial y ahí aparece el nombre del Grial. Ahí Steiner pudo leer en las estrellas el nombre de Perceval. A partir de ese momento, entonces Perceval se convierte en el rey del Grial y el Grial continúa, ¿sí? Se dice que después ha sido trasladado otra vez, llevado a algún lugar, hacia un determinado ámbito, no se sabe dónde, donde aparecerá ahora el nuevo rey del Grial, que es el Preste Juan. El Preste Juan es el nuevo custodio del Grial que se casó justo con Josute, con la princesa del Grial, ¿sí? Y ahí quedó entonces abierto. El alma consciente, Perceval es el rey del Grial de nuestra época. El Preste Juan es el rey del Grial del futuro, de la época futura, donde ya el ser humano ya seremos realmente casi como ángeles. Ya alcanzaremos una dignidad angélica. Pero acá es donde viene ahora la respuesta.
¿Cuál es la diferencia entre los caballeros del Grial y los caballeros de Arturo? Que fíjense que Perceval nunca fue nombrado por Arturo caballero. Cuando estaba en la fiesta donde podría haber sido nombrado caballero por Arturo, Kundry lo impidió. No se llevó adelante porque una investidura, si no Perceval se hubiese sometido a la orden caballeresca de Arturo y no hubiese podido defender lo que es el principio genuino del Grial. Y tenemos una respuesta a esto, de una vez muy curioso. Está dentro del Colegio Waldorf, una de las grandes épocas, por supuesto, en la adolescencia. También en la primaria también se habla un poquito del Grial, pero en la adolescencia ya la historia se cuenta mucho más, porque es el héroe solar de la época, ¿no? Entonces Steiner presenció ahí y les hizo una pregunta a los chicos. ¿Quiénes creen ustedes que son los caballeros del Grial? Y uno dijo, los caballeros del Grial son los caballeros de la palabra. Y Steiner quedó sorprendido y dijo, ¿mm? Y entonces aclaró, los caballeros de Arturo son los caballeros de la espada. Los caballeros del Grial son los caballeros de la palabra. La espada es un símbolo que puede prácticamente relacionarse con la generación de la vida terrestre. ¿Sí? La espada masculina, nos podemos imaginar, ¿sí? Está luchando para la purificación del alma, pero también para generar un nuevo ser terrestre. Pero está en la egoidad, en el deseo. La palabra tiene una fuerza creadora. En el principio era el verbo. Y cuando el verbo habló, se manifestó el ser. ¿Sí? La espada representa la fuerza, al yo terrestre, vinculado con las fuerzas de la egoidad. La palabra representa al yo espiritual, al espíritu, que va en un determinado momento a crear con las fuerzas de la palabra. Hoy en día no podemos crear con las fuerzas de la palabra, pero en el futuro la palabra del ser humano tendrá la potencia creadora y podremos crear porque son la palabra del espíritu. El espíritu hablará y creará lo mismo que cuando habló el espíritu divino. El principio era el verbo, habló y creó. Entonces este es el misterio del Grial y esta es la diferencia entre los caballeros de Arturo, que como les dije tienen el cáliz, ¿no? Y todo lo que representa esa reliquia, y Perceval, que tiene que conquistarse como fuerza yoica, genuina de cada uno de nosotros. La comunidad del Grial de Perceval es una comunidad de seres humanos libres, humanidad fraterna, que se encuentra fraternalmente, pero que no hay un principio de autoridad. No hay una autoridad como en las órdenes terrestres que existen, bueno, las jerarquías. En el orden del Grial está la relación del individuo, la fuerza del corazón, con el espíritu, en este caso con la fuerza del amor, con el Cristo. Y eso es lo que por eso Steiner dice que Perceval es el representante del alma consciente, pero del alma consciente que recién empezamos a desarrollarla ahora. La humanidad todavía no ha desarrollado el alma consciente, ha desarrollado la repetición, como les conté las otras veces, del alma sensiente y del alma racional en el alma consciente. Pero el alma consciente en sí misma, tomar conciencia de que somos seres espirituales y que tenemos que crear una cultura, una sociedad desde el espíritu, desde el altruismo, desde el amor y no desde el egoísmo, es lo que como humanidad estamos entrando, estamos a las puertas de despertar. Y eso es lo que nos incomoda hoy tanto, nos genera tanto, porque todavía no tenemos la necesidad, tenemos la intuición de que lo que tenemos de atrás ya no nos sirve, pero cómo generamos lo nuevo todavía no tenemos la experiencia. Pero la experiencia se gana haciendo. Y este es el nuevo principio al cual vamos a ir. Y me parece que ya tenemos que hacer algunas preguntas y cerrar prontito, porque hoy nos hemos ido muy largo, entre las interrupciones y la historia que ha sido un poquito más larga, que había que cerrar, pero sí me gustaría, si hay alguna pregunta, que podamos concluir el tema. Y los que se nos han dejado, que nos han puesto sus nombres, y podemos ver sus
su rostro y nos vamos a poner contentos. Gracias, Rufo. Estás contratado como cuenta historias. Bueno, encantado de contaros historias. Es hermosa esta historia, la verdad que nunca pensé que tenía tanto significado los caballeros del rey Arturo Sí, del rey Arturo y de los caballeros del Grial, y, ¿no? y los caballeros del Grial, porque se busca el Grial como la salvación, pero nada que ver. No, son historias del alma propia, ¿no? De experiencias interiores, que se tienen que buscar imágenes exteriores para poder... Es como los cuentos, ¿no? Las imágenes Sí. tienen un simbolismo detrás, que hablan al alma de otra manera. ¿Hay algún libro donde se pueda leer bien claramente esta historia? Bueno, la historia de Perceval está el libro de Perceval, lo puedes Ah, comprar, ¿sí? Es la bien, historia. es Entonces, la pero la historia historia. no te va a contar todas estas cosas que yo te estoy contando, te cuenta la No, historia, no, ¿sí? Todo pasa por ahí, pero lo que está detrás de la historia es lo que hay que investigarlo después en otras fuentes. por supuesto, por supuesto. Pero la Yo había historia de Perceval, escuchado sí. mucho, había ¿Cómo? escuchado mucho que el Grial lo habían dejado en Francia, bah, que lo tenía María Magdalena. Sí, o sea, el Grial llegó a Europa a través de José de Arimatea, ¿sí? Claro, Ahora, eso es una imagen simbólica, ese es un Grial espiritual. claro, Después se han querido confundir muchas cosas, por ejemplo, Dan Brown por el Código Da Vinci, donde claro, el Grial lo portaba María Magdalena en su vientre, era un hijo de Cristo, o sea, claro, totalmente disparates, ¿no? Que se han disparate. hecho, o sea, enormemente disparates, porque el Grial es lo más íntimo de la evolución del ser humano, es una cosa del corazón, es en el corazón de cada uno de nosotros donde es el Grial. El corazón es la copa del Grial, ¿sí? El corazón Ajá, humano. Y ahí tiene que encontrarse el yo con la fuerza de salud, que es la fuerza del yo macrocósmico, que en este caso es el Cristo. Es una experiencia espiritual. El cáliz, como yo dije al principio, lo último que yo sé, el cáliz físico que parece que se encuentra en una catedral en España, en León, porque vino y hay documentos que dicen que fue de regalo desde Egipto. Bueno, pasó muchas cosas con esa ya, copa. María claro. Magdalena trae ese impulso espiritual, genuino, propio, Ah, ¿sí? Del claro, desarrollo de las fuerzas del alma, como que tiene que dar a luz al espíritu. claro, claro. Pero es hermoso, la verdad que es una historia muy linda. Voy a escucharlo varias veces Bueno, me alegro. para poder, poder armarla bien en mi cabeza, ¿no? Porque, Sí, no, no, pero puedes, si consigues el libro de Perceval, yo sé que una vez lo editó Siruela, pero no sé si mm, ahora ya está editado, porque como son libros que no son muy vendibles, las claro, editoriales ya no... Pero quizá lo consigues, sobre todo a lo mejor en Internet, en Amazon. está, Puedes está conseguir, bien, es el Perceval, así se llama, Perceval. sí, pero muy linda, muy tierna. Y uno se queda, yo por lo menos me quedo con más tranquilidad ahora, Qué porque es bueno. como que uno no le encontraba la explicación al otro, que fuera solamente una copa santa. Había algo más con eso, pero bueno, Hay algo más, sí. ¿sí? Y uno va llegando a medida que va introduciéndose en todas esas verdades que no conocemos. ¿Y sí? Gracias, Rufo, gracias, No. gracias. Bueno, si hay alguien más que tiene una pregunta. Parece que no. Bueno, entonces lo dejamos acá. Yo les vuelvo otra vez a reiterar la invitación a que viene ahora el curso sobre historia del arte, donde estas cosas también se van a aclarar muchas cosas, porque hay que ir conformando, ¿no? Cuando Claro, veamos imágenes del arte vamos a ver cómo todo está ahí, ¿no? El ser humano lo revela todo, ya, ¿sí? sí, Entonces solamente hay que poder verlo y hay que poder leerlo, ¿no? Así que sí, les invitamos
con toda nuestra cordialidad a las personas que quieran seguir acompañándonos en ese viaje nuevo sobre la historia del arte. Ahí estaremos. Y les recomiendo, si quieren, que se compren también este librito, que le va a hacer mucho bien. Muchas gracias. Entonces, Muchas a los que nos gracias a veamos en la todos. próxima semana, serán bienvenidos. Bueno, Gracias. gracias. Hasta la Gracias por próxima. todo. Hasta la próxima. Nos Nos vemos Hasta la luego. próxima.